Ya. Oficiales. Muy palanca, Bueno, el día de hoy estamos aquí con el grupo de los oficiales. Y bueno, vamos a hablar un poco aquí sin mucho conocimiento acerca de motores y frenos. Para empezar me gustaría preguntarles qué entienden por el sistema de frenos. Yo en lo personal sé muy poco. Solamente escucho a mi papá pocas veces hablar sobre el líquido de frenos o las pastillas. De resto no tengo más conocimiento, no sé, ¿tú, Flechas? Pues mi conocimiento, al igual que el suyo, es bastante básico. Solo sé que existen tres sistemas, uno por líquido, otro por aire y pueden ser por disco o campana. Del resto, espero aprender. Bueno, yo por mi parte también, como ustedes, muy poco. Sé que los frenos delanteros van por medio de un disco, por medio de pastillas que lo frenan. Sé que por ahí entre esas pastillas hay un pequeño ganchito como que los ajusta, si no estoy mal. En la parte trasera pues la campana. Y básicamente eso es lo que tengo de conocimiento. No sé, mi compañero Wilson. Por mi parte, la verdad también es muy mínimo lo que sé de este tema. Como ya lo mencionaron, sé que puede funcionar con pastillas. ¿Qué más puedo decir de este tema? Que hay como, entiendo que hay como tres tipos, conozco son como dos, y la verdad ya. Listo, prácticamente yo tampoco es que sepa mucho del tema de frenos. De hecho, sé verdaderamente muy poco, casi nada. Lo único que sé es que es un sistema bastante importante en los vehículos, ya que pues este nos va a permitir desacelerar cuando voy de pronto muy rápido, cuando voy a manejar, cuando voy a realizar una maniobra. Entonces, en cuanto a componentes, tampoco sé que está el disco, sé que hay unas pastillas, sé que había un tipo de frenos como es el de tambor, pero ya, de resto no sé absolutamente nada más del sistema de frenos. Bueno, aquí ya hemos visto un poco, yo desconocía que había más de un tipo y desconocía lo de la campana. Bueno, entonces ahora hablemos sobre el motor de combustión interna. Yo en lo personal sé que solo existen dos tipos, puede ser diésel o gasolina, y que vienen en diferentes cilindradas. Y ya no, mi conocimiento es muy escaso en este tema. No sé, el compañero Betancourt para cambiar la dinámica. Bueno, en cuanto al motor. En cuanto al motor, sé que pues es prácticamente lo que le da la vida al carro, lo que le permite el movimiento al carro. Hay varios sistemas que digamos que lo componen y lo complementan. Lo que decía Ever, Sí, ¿qué? lo que decía Ever, hay dos tipos, Sí, solo sí, conozco dice. dos tipos, pero ahorita se vino implementando Eléctrico. otro tipo que es el eléctrico Sí. o los híbridos. Sí, Sé algo de eso. Dos son dos. Bueno, Exacto, claro. sé que pues hacia la parte interna del motor se van a encontrar lo que son las bielas, lo que son las, ¿cómo se llama eso? Pistones. Los pistones, muy bien, por ahí está un grupo de los pistones y demás cositas. De hecho, también desconozco un poquito del tema, he estado viendo motores, pero El me cigüeñal gustaría no aprender hace más. parte del motor. El cigüeñal sí. Entonces, ¿Sí? a ver, Wilson. Uy, no, pero es que yo sé Wilson. de motor nada. O sea, Ah, pero lo literalmente básico. nada, o sea, ¿Qué sabe un motor? Y eso que juega. bueno, o sea, como lo dijo usted, a la vida, entiendo que pueden funcionar por bandas, que este le puede dar hasta energía al resto del carro. ¿Qué más puedo decir de un motor? No, la verdad, ya muy poco. ¿Qué más hay? Amigo Bueno, Brian. pues yo, por ejemplo, del motor también muy poco. Sé que pues el motor es lo que le da el funcionamiento a todo el vehículo, ¿no? Sé que pues hay una parte del bloque donde se ubican los pistones, que estos hacen la combustión del combustible al vehículo y pues lo transforman en energía para que pueda andar, ¿no? Y pues en componentes también muy mínimos, sé que hay algo que se llama cigüeñal, culata, y otros componentes, pero pues en sí pues nada más podría decir sobre este tema. Pues, y al igual que mis compañeros, mis conocimientos son base. Yo también diría que dentro de los componentes sé muy poco. Conozco la culata, el cárter, bloque, cigüeñal, bielas, pistones, bielas, ya.
y sé que pues este tiene un funcionamiento bastante básico pero eficiente. De hecho, como mis compañeros decían, hay diferentes combustibles como el diésel, el gasolina. También sé que el gasolina puede funcionar a gas. Y en sí es pues la principal parte del vehículo, puesto que lo impulsa y le da vida a otros sistemas. Yo considero y siento que nos hace falta algo importante, no sé si han escuchado de los tiempos. Sí, Ah, 4 de tiempos y 2 tiempos. tiempos. ¿Cuánto tiempo y 2 tiempos? Yo iba a preguntar eso, pero yo solamente lo he escuchado como en las motos. No sé si en los carros sean lo Sí, mismo. en los carros sé que es motor Y- 4 tiempos. Ajá. Y no hay 2 tiempos en carros, no. No, Yo no, lo que eso era- comprendo yo se lo he es que escuchado en motos, el ¿no? 4 tiempos es el que lleva válvulas. Válvulas, sí. Sí, O sea que en carros sí hay 2 tiempos. no, No hay. no. En No hay. motos de bajo cilindraje sí. Sí, lleva Ah, pero la también de de motos, dos, estamos hablando de la de carros. dos, lleva una, la de... Sí, otra cosa Cuatro es horas. el sistema de ignición, me parece, y el de inyección. Los carros a gasolina funcionan es por corriente, ¿sí? Sí, o sea, las creo que bujías son- que las generan la bujías, chispa para que el combustible exacto. queme. Y los diésel pues ya funcionan es con Compresión, con a pura compresión. Entonces es bastante interesante, Sí. eso también lo conocí. ¿Algo más que sepamos acerca de motores? Pues no sé si ustedes sepan, pero yo no sé la razón por la cual las camionetas traen diésel y no un motor convencional. Eso sí, no. Porque no me queda a mí- el diésel genera una explosión más fuerte, da más O sea, es más potente. Más Más potente, sí, sí. yo como que he hecho porque no pueden lo mismo. Ajá. Y pues, empezando con las dudas y lo que quieran aprender, a mí me gustaría aprender por qué funciona el motor de gasolina a gas, que mencionó Flechas. También me gustaría aprender todos los tipos de frenos, porque no sé básicamente nada. Y eso sí, no sé si ustedes sepan la respuesta de cómo funciona a gas en el motor, Wilson. No, No sabe. Ahí Ninguno sí, sabe. no. Pucha. Sé que Tú creo que La sí. verdad tenía El hasta más esa sabe. duda. El más sabe. Más o menos tengo así como, pero es porque se restringe la entrada de aire y da paso al gas. El gas, al ser un gas inflamable, Ujú. al comprimirse se calienta y con la chispa de la bujía hace explosión. Pero yo he escuchado que es como menos. Menos potente. Menos Por potente, ejemplo, o sea, en el como que caso- baja. Yo también he escuchado lo mismo. ¿Qué Por tal? ejemplo, en La el caso, explosión baja. en mi caso, ¿no? Mi papá tiene un vehículo de gas a gasolina y se nota considerablemente que pierde fuerza el vehículo a la hora que se le implementa el gas. ¿Y que usa más gas o gasolina? No, él usa más gas por, Ah, gas. por Por más economía. Es más económico, Ajá, sí. sí, de hecho iba a mencionar eso, el gas me parece que es más económico, el diésel tiende a ser un poquito también económico, y la gasolina pues ya saben que pues, es un poquito más cara. Lo que varía y lo que, digamos que la diferencia que hay en estos tres es el tema de contaminación. El diésel va a Contamina contaminar más. más, la gasolina es menos y el gas pues es amigable para el medio ambiente. Eso sé de los combustibles del motor, Motores, sí. lo que hace que se mueva el motor. Y la mayoría de motores actualmente de diésel vienen sobrecargados, vienen con Como así, una como entrada, sobrecargado. viene con una entrada forzada de aire para para que haya mejor Más llenado explotación. Ajá. en el cilindro Para y que, que haya la más combustible, explosión para que sea se más fuerte. aproveche más el diésel. Sí, Sí. que lo aproveche bastante mejor. O sea, lo hace rendir. Pues, con la- No, hace que la explosión sea más fuerte. Exacto, se mezclan dos químicos importantes, Y el el oxígeno. y el diésel no se con puede los agarrar. químicos de la CPM y eso pues ya crea la compresión. Cuando pues hay mucha presión, eso va a generar la explosión y va a aumentar en Y cuando un potencia. motor es diésel no se puede a gas, no, únicamente diésel. Algo que se O puede variar. algo que se me saltó en lo de frenos es que también existe Ay, el freno de motor. El freno de motor, sí, Ah, el importante, freno de y me motor. parece que ese... Pero Ah, el freno no, de no, motor no. es solo para los camiones. Los Sí. camiones, sí. El freno de Eso es motor. como un sistema donde las válvulas ahogan el motor, no Sí. generan explosión. O sea, Entonces que que lo ahoga. el que de motor- frena es el cambia. motor básicamente. Sí, no Sí, hay pero si sistema usted de lo freno. mantiene mucho, pues se va a apagar el O motor. sea, ¿no? sí se jode. Ajá. Sí, porque no. Ajá. Sí, que es el O que sea, hace... es como un sistema auxiliar a los frenos como Ajá. tal. Sí, Chévere, es chévere bajando, eso, bajando, y sería hasta importante que también queda- aprender. hasta que queda estancado. Sobre Entonces, eso sí, aprender. La pregunta es... ¿Qué queremos me gustaría? aprender? Aprender sobre cómo funciona el motor con gas, que fue lo que acabamos de decir, el frenado del motor, Sí. tipos de motores diésel y cómo funciona. Y yo pregunté que si un diésel podía funcionar, con gas. Con gas. ¿Sí se puede? Uy, no, No sé, sé. o no se Es puede. que la verdad yo creo que no, porque el diésel tiene muy alta compresión, mientras que el gasolina no tanto. Porque no Lo entiendo que lo que prende dice. es la bujía. Pero Chiste. eso lo vamos a conocer Sí. en este trimestre que Ya, tenemos. Aquí. Entonces, Bueno, vamos a ver ahora las en cuanto a frenos. Yo sí quiero aprender qué es eso de la campana, ¿no?
quedé perdido como el campana y tambor. Sí, en lo personal, Sí, yo no, me quedé azul como lo que dijeron ustedes. en lo personal, a mí me gustaría saber y conocer acerca de todos los componentes, acerca de cómo funciona. De hecho, eso también es con un líquido de frenos. Ajá. O sea, Sí. Sí. quiero saber cuál es la relación que hay entre el frenado y ese líquido, cómo funciona, qué mecanismos acciona. Ya, importante eso, conocer acerca de los frenos. Porque En incluso, frenos hay correas, no. Yo escucho que hay correas en los frenos, pero no estoy No, seguro. no, ¿correas en no. los frenos? No, estoy equivocado. Correa lo que le voy a... Será bandas. Será bandas. 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 Ese es el de bandas. campana. Eso sí. Ah, Sí, Sí, o sea, lo sí. que es un tambor, Eso eso es El lo que haces desandero, así. el desandero se abre. de él es campana. El La desandero. trasera El sí. sandero es trasero campana y ¿Y el el delantero? delantero disco. Ya de claro hecho, que hay los pastillas. vehículos que he visto más Pastillas. modernos vienen Listo. las 4 con disco. Ah. Y ya todos Ah, vienen sí, con los pastillas. carros modernos Sí. suelen Los traer nuevos, ¿sabes? con un sistema de ABS que no deja que las Ah, llantas sí, el se la ABS, ABS, caigan. exacto. sí. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre ABS ¿Y el convencional? el convencional. Sí. Ahora, ¿por qué en algunos carros está al frente de pastillas y atrás de tambor? Creo que es así. Sí, no, o sí, porque- es una cajita. Sí, Como de una campana, de la campana. campana, eso, la campana. Más que todo en general aprender porque varían, porque en uno hay uno y en la otra hay otro sistema. De hecho, en los Sí. carros viejos, las 4 venían de campana y después se reemplazó a las delanteras de disco. De disco. Disco y a otras campanas. Sí. Sí. Ah. ¿Y De- por qué no saben? No. De hecho, Según lo que entiendo, es porque el disco en lluvia él se seca, no importa, mientras que la campana puede entrar agua y lo que genera es que haya menos fricción. Entonces va a ser más deficiente el frenado en mojado. de hecho, Sí, Wilson, para evitar el desgaste, por decirlo así. ¿usted sabe Por ahí. cuál es el material con el que está hecho las pastillas? No. No. Otra duda, otro que queremos aprender. Yo entiendo que hay de diferentes materiales, pero Y de los más comunes son a base de asbesto. Ajá, ¿Qué? exacto, correcto. También De lo lo he que escuchado que son ¿Ves? dañinos para la salud. También Sí. quisiera saber cómo es el manejo, cómo es el trato de estos materiales. porque ¿Cómo se son- debe cambiar para evitar riesgos? Ajá, Sí, para porque Mira, eso es hablando riesgoso, de riesgos lo que de- me gustaría aprender, sería chévere el trimestre, de pronto lo vamos a ver, ¿no? Cómo purgar los frenos, ¿no? Algo Claro. que también- Purgar. Sí. ¿Y por qué se usa ese término? También Yo no con los entiendo ese frenos que término, tengo purgar. ahí en base, que lo he visto que lo hacen algunos, es que cuando están chirreando mucho las pastillas, lo que hacen es rastrillarlas con el piso. Entonces lo que he visto es que cogen agua y como que se congelan, o sea, como que se Ve, ¿cómo se dice interesante. eso? Como agua. O sea, sí, o sea, cuando está lloviendo se cristalizan, entonces Ah. empieza el silbidito y lo que hacen es rastrillarlas contra el piso y ya vuelven a quedar. Creo que Bien. ya sé a lo que va. Que a veces cuando el carro está mucho tiempo parado, él pierde propiedad y entonces al cerrar, al frenar, cuando presiona el disco, lo que hace es rayarlo. Y ya Entonces empieza el genera Solo frena sonido. si no lo raya. Un Solo un entiendo, silbidito raya. que empieza Ah. Lo raya. Y entonces Sí, como cuando pongo comienzan un plato con la surcos. cuchara y hace así. Comienzan surcos y esos surcos al no asentar bien las pastillas de El freno freno. en el disco pues generan estos sonidos. Eso es lo que creo que mi compañero decía, pero no estoy seguro. Ok, listo. Y ya para acabar, El trimestre, que Que esperamos lo del que esperamos trimestre. del trimestre que listo, ¿qué Pues, espera Wilson? sí, Wilson comienza. No, la verdad sí aprender muchísimo, o sea, literalmente sé muy poco, aprender cómo funciona, qué componentes tiene, por qué son tan importantes, y ya básicamente eso. ¿Vos qué querés? Uy, Claro, yo, eso. yo quiero que se llegue el día en el que ya no tengamos que pagar mecánico para purgar los frenos, sino que más bien Hacerlo por tú el en tu casa, contrario, ¿no? El del los tendero. hago yo. Claro. Pues cuando tenga conocimientos muy básicos, no, muy buenos, ni siquiera básicos, Básico. muy buenos, porque no puedo jugar con eso tampoco, es un Tiras el sistema cable. bastante importante, entonces tengo que saber bien qué es lo que estoy haciendo, y pues nada, aprender, meterle las ganas, y ya lo que les mencionaba, es en cuanto a frenos, ¿no? Sí. Porque en cuanto a ¿Motor? motor, eso es lo que me apasiona, de hecho desde el principio, desde que arrancamos con el técnico, he estado esperando incansablemente pues escuchar algo relacionado al motor. Ahora que vamos a ver diagnóstico, que creo que es el tema que nos compete, Sí. vamos a ver diagnóstico, también me gustaría conocer acerca de cómo es el escáner, cómo se diagnostica un carro, qué le falla a veces, y eso nos llevará pues a las conclusiones y a saber cómo lo vamos a poder reparar. Fechas, es el último. Pues básicamente a mí también me gustaría conocer a fondo estos dos sistemas, ya el motor de combustión interna, sin importar si es a gasolina o diésel, ya que son diferentes, pero es un principio bastante similar. Y también lo de los frenos, tener un conocimiento que nos lleve a poder intervenir un vehículo de manera correcta. Y en sí,
lo que espero son conocimientos enriquecedores en cuanto a esto. Bueno, yo también no me quedo atrás, aprender totalmente sobre estos dos sistemas, ya que pues el freno es sin duda el más importante para el vehículo, ¿no? Ya que es nuestra vida está en juego en los frenos, ¿no? Entonces pues algo muy importante que es en esos vehículos y en serio muy chévere aprenderlo. En motores pues los motores no conozco muy bien, pero aprenderlos y poder repararlos sería muy satisfactorio. Sí. Bueno, yo también, como dijo Betancourt, me gustaría aprender cómo hacer un diagnóstico, ya que lo vimos en el sistema de suspensión, que se puede hacer a simple vista o con una palanca, como el profesor hizo, para comprar el juego. No sé cómo sigue el motor. Y en cuanto a frenos, creo que también se podría como diagnosticar así a simple vista, dependiendo de los conocimientos que adquiramos. ¿Sí, así? Sí. Sí. Y sí, me gustaría saber diagnosticarlos o comprobar las fallas, así como esto tiene esto, como ya en la dirección, ya cuando digo dirección y suspensión, ya siempre esto no puede decir, este carro que está torcido, cuando antes uno no veía eso. Ahora con el motor y los frenos, pues mira, ese carro suena raro, no debe sonar así, o le falla esto, tiene fuga, no sé si tenga que ver la fuga ahí, pero bueno. Y lo mismo con los frenos, no entiendo por qué debe ir líquido, no sé, también quiero aprender eso. Y pues ya, eso sería todo con el grupo de los oficiales. Yo creo. Eh, Oficiales. y ya. Ay, el compañero Jonathan. De hecho sí, vamos Sí. a conocer las opiniones de Jonathan desde Villeta y ya Tú vas volvemos. a correr para allá otra vez. Ya volvemos. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Ian Vargas Cuervo y soy del grupo Los Oficiales. Bueno, ¿qué entiendo por sistema de frenos? Yo entiendo por sistema de frenos lo que compone pastillas, discos, líquido de frenos, no sé, pedal de freno. Pues lo único que entiendo por motor CDI, no sé la verdad qué es, pues supongo que es, vamos a ver, admisión y eso, supongo que es algo del motor, de algo de electricidad, no sé, no, de electricidad. Quiero aprender qué es un motor CDI, quiero aprender todo lo de motores, admisión, todo lo que pueda aprender. Y al final del trimestre quiero saber todo lo que aprendimos ese trimestre, si vemos admisión, cómo todos sus componentes, todas sus partes, y llegar a tener un buen desempeño ese trimestre. Muchas gracias.